Buenos días, queridos estudiantes, las profes de lengua y literatura de los décimos de básica, Cristina, María, Rocío y Viviana. Les damos la más cordial bienvenida a un video más para que ustedes amplíen su aprendizaje. Recuerden que estamos trabajando desde casa para que continuemos aprendiendo, continuemos trabajando y reforzando con cada uno de estos videos lo que usted va aprendiendo, además para que pueda realizar de mejor manera las actividades programadas para esta semana entre los días lunes, martes y viernes. Muy bien, chicos, en esta video clase vamos a ampliar un poquito el tema sobre la diversidad lingüística. ¿A qué se refería la diversidad lingüística? Esta diversidad lingüística no era otra cosa más que un conjunto de creencias, de cultura, de música, de gastronomía, de diferentes cosas que componen la cultura para que las diversas comunidades puedan convivir y coexistir dentro de una misma región. Para que esta diversidad lingüística sea enriquecida, para que esta diversidad lingüística sea mejor entendida, vamos a nosotros a determinar 4 ideas importantes. La primera, la lengua es el idioma empleado por una comunidad. Es decir, dentro de un país hay diversas comunidades y cada comunidad puede tener su propio idioma, su propia lengua, es decir, su propia forma de comunicarse. Segunda idea, la lengua y los hablantes cambian adaptándose al entorno y a las circunstancias sociales. ¿Quiénes son los hablantes? Somos nosotros quienes estamos utilizando el idioma o la lengua para poder transmitir lo que nosotros queremos, lo que nosotros opinamos. ¿A qué se refiere con adaptarse al entorno y a las circunstancias? Esto lo habíamos dicho en la clase anterior. Nosotros no nos comunicamos de la misma manera con todas las personas o en todos los grupos en los que nos desenvolvemos. Una forma de comunicarse puede ser entre personas profesionales que utilizan incluso sus términos más elevados o quizá términos propios de su profesión. Y nosotros igual, cuando estamos con nuestros papás o con los profes o en una reunión familiar, en una reunión con nuestros amigos, también nos expresamos de diferente manera, porque puede ser por el nivel de confianza, porque nos entendemos mejor, de mejor manera, de una u otra forma. A eso se refiere con adaptarse, es decir, que yo puedo cambiar, puedo utilizar mi lengua, mi idioma, de acuerdo al grupo en el que estoy, de acuerdo al momento en el que estoy viviendo. Tercera idea, la lengua española en América es distinta a la de España. ¿A qué se refiere esto? Que aunque los latinoamericanos heredamos nuestro idioma, nuestra lengua de España, es diversa, es distinta. ¿Cómo nosotros nos damos cuenta? Incluso cuando vemos películas, cuando hemos escuchado audios o quienes tienen familia en España y han adaptado eh, eh, esa, ese acento español, podemos darnos cuenta cómo pronuncian claramente la Z y la C. Ellos dicen canción, corazón, es decir, hacen un sonido más suave. En cambio, acá en Latinoamérica, nosotros hacemos un mismo sonido para la C, para la Z y para la S. Por eso es que incluso se nos dificulta escribir algunas palabras con estos sonidos. ¿Ya? Cuarta idea, la lengua española en América es diferente en las naciones latinoamericanas, incluso hablando el mismo idioma, incluso entendiéndonos, porque nos entendemos obviamente con el español, es diverso, es distinto, porque en una misma región una palabra o una frase no significa lo mismo que en otro país. Incluso hay veces en que una palabra en un país está bien dicha, está correcta, y en otro país puede ser un insulto. Por ejemplo, nosotros en nuestro país decimos chapas a los policías. Si vamos a Perú, las chapas, ellos la conocen a las tapitas de las botellas de las gaseosas o de los jugos, de los refrescos. Ahora, para que esta diversidad lingüística tenga toda esta riqueza,
Nosotros hemos encontrado varios factores y vamos a hablar de tres de los más importantes, que son: la lengua es de quien la habla, la lengua estándar y la desigualdad entre lenguas. Recuerde que nosotros les ponemos unas cápsulas, unos pequeños tips para que usted vaya entendiendo mejor las clases. Sin embargo, aquellos que quieren ampliar su información pueden consultar en su texto y también en el internet acerca de todos los temas que les vamos indicando. Ahora, vamos a aclarar cada uno de estos factores en las siguientes diapositivas. La lengua es de quien la habla. ¿A qué se refiere? Es como cuando a usted le regalan algún objeto. Si la mamá le pregunta, ¿de quién es este peluche? Usted dice, es mío, porque le regalaron, porque le daron, porque le dieron, le obsequiaron, qué sé yo. Ese le pertenece. De la misma forma la lengua. Usted habla el español, o los que hablan inglés, o los que hablan francés, es su lengua, es su propiedad. ¿Por qué? Porque le heredaron sus padres, porque le heredaron sus ancestros, porque es parte de su vida, su forma de comunicarse, su forma de convivir en el lugar donde está. La riqueza de la lengua está en la forma en que se usa. Esto ya habíamos hablado. Depende del lugar, depende del grupo de personas con las que me estoy relacionando, con las que estoy intercambiando mis ideas, a las que les comento lo que yo pienso, lo que yo considero. Esa es la riqueza de la comunicación, la riqueza de la lengua con la que yo me puedo comunicar con las diferentes personas. Luego nos dice, la lengua es de quien la habla y defiende el derecho de usarla. Por ejemplo, en nuestro país tenemos muchos pueblos, muchas comunidades indígenas que han conservado su idioma, el quechua o quichua, como lo quieran decir. ¿Por qué han conservado? Porque ellos durante años de resistencia, durante años de lucha, se han ganado el derecho de continuar con su lengua originaria, con su lengua materna. Entonces, es propiedad suya, es lo que ellos quieren hacer, lo que quieren decir a través de su derecho a usar la lengua, su propiedad. ¿Ya? Luego nos dice, cada lengua tiene una sintaxis léxico-normativa propia y diferente a la vez. ¿A qué se refiere con la sintaxis? Se refiere a las formas en cómo yo voy adaptando o poniendo las diferentes palabras, sustantivos, verbos, adverbios, artículos, adjetivos a mi, a mi lenguaje. El léxico en la forma como yo me dirijo a las personas, la forma como yo hablo, la forma como yo me comunico. Y una normativa, ¿a qué se refiere esta normativa? En que nada puede ser completamente libre si no hay algo, una regla a la que debo atenerme, la que debo respetar. ¿Por qué dice diferente a la vez? Porque puede ser que esta norma sea para todos los países de Latinoamérica, pero que debe haber una variedad pequeñita, puede ser en cada una de las regiones o en cada uno de los países. Luego nos dice, en Ecuador el español no era considerado como una segunda lengua para los pueblos originarios. No era considerado, ¿por qué? Porque nosotros sabemos que a lo largo de la historia los pueblos indígenas han sido menospreciados, no han sido tomados en cuenta. Por lo tanto, no se creía que era importante que ellos aprendieran a hablar el español. En la actualidad sabemos y creemos que es muy importante que hablen español y no se les ha permitido a ellos que ingresen a escuelas bilingües, sino más bien ellos han aprendido a hablar el español por cuestiones de migración, por cuestiones de trabajo, incluso por cuestiones sociales, porque aparentemente creemos que quien no habla español, pues es un ignorante, es decir, no está apreciando lo que es mejor, que sería el español, cosa que no es correcta. Luego tenemos la lengua estándar. ¿A qué se refiere un estándar? Es algo a lo que todos debemos llegar. Es decir, es una meta igual para todos, un objetivo igualito a donde todos debemos llegar. Tiene varias características. Por ejemplo, dice, en Hispanoamérica y España tienen una variedad de matices del español. Ya habíamos dicho anteriormente esto, ¿no es cierto? A pesar de que hablamos español, nos
nos diferenciamos por algunas palabras, por algunas frases que decimos, que utilizamos y que no significan lo mismo en un país que en otro. Siguiente, el español se caracteriza por su unidad lingüística, es decir, la lengua estándar, que habíamos dicho es una lengua o palabras que deben ser iguales o son iguales para todos en Latinoamérica. Esta lengua estándar tiene 4 características importantes que son: debe ser utilizada o es utilizada por una comunidad muy amplia. Latinoamérica tiene un sinnúmero de países que unidos entre todos conformamos una gran población a nivel mundial. Es decir, hay mucha gente que habla el español. 2, posee un cultivo explícito. Cuando dice cultivo no se refiere a las plantitas, sino a un cultivo de palabras, por eso dice estudiada formalmente, porque hay personas que se dedican al estudio del lenguaje, que ponen normas, que amplían el conocimiento de la lingüística, es decir, van aumentando, van quitando, van poniendo, van retirando lo que ya va quedando sin utilizar, van creando nuevas palabras de pronto, ¿ya? Luego nos dice, tienen diccionarios y gramáticas. Un diccionario, ¿para qué nos sirve? Para poder mejorar nuestra escritura, para corregir errores ortográficos, para saber que hay palabras que utilizo tanto en Ecuador, como en Colombia, como en México, como en Chile, que son y significan lo mismo y se escriben de la misma manera. ¿Ya? Y gramáticas, pues sabiendo que sustantivo, verbo, adverbio, artículo, adjetivo, sujeto, predicado son lo mismo en un país de Latinoamérica como en otro y que puedo estudiar lo mismo en cualquiera de los países. Y 4 dice, es una fuerte sensación de pertenencia al idioma, es decir, yo debo tener un sentido de pertenencia, es decir, debo amar el idioma que tengo, debo amar las cosas que digo, las cosas que hablo, las cosas que escribo y transmitirlo a mi familia, transmitirlo a mi país o en el grupo en el que me encuentro. Luego, volviendo a las características anteriores, dice, la Real Academia Española de la Lengua y la Asociación de Academia de la Lengua Española, más el Instituto Cervantes, ayudan a conservar la unidad lingüística. Recordemos que habíamos hablado anteriormente que hay una gran diversidad, pero aquí nos habla de una unidad. ¿Ya? Y esa unidad arriba la podíamos ver en diccionarios y gramáticas, es decir, estas instancias, estas entidades nos ayudan a que el idioma español no vaya por donde quiera, es decir, haya una uniformidad, haya una igualdad para que podamos comunicarnos correctamente. Y son los encargados de ir creando nuevas cosas. Recuerden ustedes, habíamos hecho en el quimestre anterior unos escritos utilizando las normas APA, ¿verdad? De 6ª edición. Ahora ya está en el mercado las normas APA 7ª edición, con la que nos tocará hacer los siguientes escritos. De eso se encargan estas entidades. Y finalmente nos dice, se debe conservar las variantes lingüísticas de las regiones como riqueza cultural. Si bien es cierto, digamos, la palabra que les puse como ejemplo anteriormente, que decía las chapas, ¿ya? Si bien es cierto que es parte solamente del Ecuador y que no puedo ir hablando así de los policías en cualquier región de América Latina, no es que nos sirva, sirve para la riqueza cultural del Ecuador, porque es una variante de nuestro idioma, porque sirve, porque nosotros aquí en Ecuador sí nos entendemos, porque en otros países puede significar otra cosa, pero para nuestro país ese significado es entendible y se lo utiliza comúnmente. Y obviamente en los otros países tendrán sus diferentes variaciones o palabras o frases que son parte de su riqueza cultural con la que las personas se comunican en su región. Y finalmente dice la desigualdad entre lenguas. Obviamente, desigualdad, ¿a qué se refiere? A que no hay una equidad, ¿verdad? ¿A qué se refiere esto? Dice, no existe jerarquías entre lenguas.
Usted hágase la idea como unas graditas cuando estudió las clases sociales del Imperio Inca, ¿no es cierto? Esas son jerarquías. En la lengua no hay jerarquías, es decir, ningún idioma, ninguna lengua es mejor que otra, ninguna. Todas son iguales, todas son importantes. ¿Por qué? Porque su objetivo es que cada pueblo, cada comunidad pueda interrelacionarse, pueda comunicarse a través del idioma que tiene. Para complementar esto, ¿qué nos dice? Todas las lenguas son diferentes e importantes y obviamente en esa diferencia está la riqueza lingüística, está esa diversidad cultural, esa diversidad de ideas, de frases, de palabras. Ahí está la riqueza de cómo yo me puedo comunicar. Luego nos dice, socialmente hay lenguas más prestigiosas, reconocidas y valoradas. Recuerde que dice socialmente. Cuando dice socialmente, no está dándole la idea que decía anteriormente, hay desigualdad, ¿no es cierto? Este socialmente se refiere a que de acuerdo al grupo en el que estoy, de acuerdo a la sociedad, existe una palabra llamada disglosia. ¿Qué hace esta disglosia? Esta disglosia discrimina, pone en peligro a las lenguas originarias. Es decir, por esta disglosia yo creo, yo considero que el español es mejor que el quichua, que el inglés es mejor que el español, que el inglés es mejor que el francés, que el chino es mejor que el italiano, porque socialmente creemos eso, mas no porque sea cierto. ¿Qué pasa con esta disglosia? Esta disglosia también nos hace creer que de acuerdo a la sociedad, digamos, el idioma o la forma en la que hablan las clases sociales altas o los profesionales es mejor que las variedades que utilizan la clase media o los trabajadores, cosa que es muy falsa. Recuerde que solamente dice socialmente, es decir, por el grupo en el que me dirijo, más no porque sea cierto, es algo inexistente. Recuerde, lo más importante dice, no hay jerarquías entre lenguas, ninguna lengua es más importante que otra. Y en ese sentido nosotros debemos ser muy claros y tener muy claro esta situación, porque recuerden que a veces nosotros nos creemos mejores porque hablamos español. Cuando hablábamos en clase, les decía yo a ustedes, a veces nosotros vemos a nuestros indígenas y les escuchamos cómo hablan el español y nos reímos o nos burlamos, cuando nosotros seríamos los que deberíamos estar avergonzados porque ellos al menos son bilingües, hablan dos idiomas y nosotros a duras penas del español y una que otra palabrita en inglés. Entonces, mire cuán importante es cada lengua, cada idioma y la importancia que tiene entender que ningún idioma es mejor que otro, que todos son importantes, ¿ya? Ahora, les vamos a dejar nuevamente el ejemplo de diálogo que teníamos con algunas variedades lingüísticas de nuestro país, con la explicación que ya les acabamos de dar, para que ustedes puedan leer, puedan escuchar, puedan nuevamente referirse e ir entendiendo mejor la diversidad lingüística con este ejemplo y con lo que les acabamos de mencionar. Hasta ahí ha llegado la clase, chicos. Recuerden que lo importante de la diversidad lingüística es entender que en la variedad está la riqueza cultural, que en la variedad está la riqueza de cómo me comunico, cómo es mi opinión, qué es lo que pienso, cómo lo transmito. ¿Y cómo transmito esta situación que estoy viviendo en la actualidad? Ustedes que están aprendiendo, ustedes que están entendiendo, son aquellos que están llamados a mantener la comunicación en sus hogares con las personas que permanezcan con ustedes, son aquellos que están llamados a comunicarse, a dialogar, a ir sosteniendo la situación comunicativa en su hogar, porque ustedes para eso están aprendiendo y de paso ponen en práctica lo que están aprendiendo en lengua y literatura. Bueno, para ayudarles un poquito más, chicos, les hemos puesto un par de actividades que están
detalladas en lo que tienen que hacer para el día martes, porque algunos están teniendo problemas con el texto, entonces les hemos puesto para que ustedes puedan observar y puedan responder, chicos. Muchísimas gracias. Hasta aquí llega la clase. Les mandamos un abrazo inmenso a todos ustedes, a sus familias. Esperamos que con las medidas que estamos tomando, pues muy pronto podamos retomar nuevamente las actividades poco a poco con una tranquila normalidad y que nos podamos ver y darnos un abrazo próximamente. Muchas gracias, las profes de 10º de básica, les queremos mucho y recuerden que cualquier inquietud o pregunta está en el blog a través de el foro Pregúntale a la profe o directamente en los chats que tenemos en el WhatsApp. Muchas gracias, chicos. Muchísimas gracias nuevamente. Esperamos que todo lo que nosotros hacemos les sirva a ustedes de ayuda para que vayan avanzando en su aprendizaje. Gracias a todos ustedes.